Era lunes a las 2 de la tarde y la mansión parecía sumida en un silencio roto solo por un sonido desgarrador. Sandra subía las escaleras cargando sus materiales de limpieza, escuchando cómo el llanto de Elena y Sofía atravesaba cada rincón de la casa. 3 horas de llanto hoy, 5 ayer, 6 anteayer. Cada día parecía peor que el anterior. Su corazón se apretaba con cada sollozo, recordándole la pérdida de su propio hijo hacía un año. Sabía lo devastador que podía ser el dolor de un bebé y lo impotente que se sentía al no poder ayudar. Andrés, el padre de las gemelas, apareció en el corredor. Sus 34 años parecían desvanecidos por la fatiga y la angustia. El empresario millonario estaba irreconocible. Ojeras profundas, cabello desordenado y una expresión que mezclaba cansancio y desesperación. Caminaba por el pasillo como un fantasma, preguntando a Sueli, la gobernanta, cómo podían ayudar a las niñas a dormir. Sueli solo podía sacudir la cabeza con pena y anotarlo todo en su viejo cuaderno. Sandra se detuvo en la escalera, limpiándose el sudor de la frente, mientras su mirada se perdía en la puerta del cuarto de las gemelas. El dolor de Andrés resonaba en ella de manera personal. El padre, con la voz temblorosa, llamó al doctor. «Mis hijas están terribles. Tiene que haber algo que puedan hacer», suplicaba. El puño de Andrés golpeó la pared con impotencia, mientras Sueli intentaba calmarlo y recordarle que él no era responsable del llanto de sus hijas. Sandra observaba cada movimiento, sintiendo el dolor del hombre. Nunca había visto un padre tan destruido. Las lágrimas de impotencia se mezclaban con el eco del llanto de Elena y Sofía. Su instinto le decía que había algo más que podía hacer. Mientras Andrés seguía corriendo con los cochecitos rumbo al hospital, Sandra suspiró, con el corazón apretado, deseando poder detener ese sufrimiento. Al regresar del hospital, Sandra subió de nuevo al cuarto de las gemelas, aún con el corazón latiendo con fuerza. Las pequeñas permanecían en sus cunicas, exhaustas pero inquietas. Algo dentro de ella la impulsaba a acercarse, aunque Andrés siempre había sido muy estricto con quienes podían tocar a las niñas. Sus manos temblaban mientras tomaba una pequeña ropita rosa y recordaba a su propio hijo perdido. El dolor de hace un año parecía mezclarse con la esperanza de ayudar a estas pequeñas. Andrés entró cargando a Elena en brazos, que lloraba con más intensidad que nunca, y Sofía gimoteaba desde su cochecito. Sin pensarlo, Sandra extendió sus brazos hacia Elena. El silencio que siguió fue casi mágico. La bebé se calmó de inmediato. Sus ojos se abrieron y miraron con curiosidad a la mujer que la sostenía. Sofía, al ver la calma de su hermana, también dejó de llorar, apoyando su cabecita en la cuna como si entendiera que algo había cambiado. Andrés, con la respiración agitada, no podía creer lo que veía. Por primera vez en más de 2 meses, sus hijas dormían profundamente. Sueli, testigo de la escena, no podía contener la emoción. Nunca en sus 20 años de servicio había visto algo igual. El efecto del cariño y la atención genuina parecía superar cualquier medicación o consejo médico. Sandra, aún con Elena en brazos, sentía una mezcla de alivio y sorpresa. Justo cuando Sandra creía que todo se había calmado, pasos firmes resonaron en la escalera. Una voz femenina se escuchó por el corredor. «He llegado para la consulta de las niñas». Era la doctora Casia, una mujer de 38 años, imponente, que imponía respeto con solo entrar al cuarto. Su jaleco blanco impecable y su postura erguida mostraban a la perfección su autoridad y control sobre la situación. Andrés, aún con el corazón latiendo rápidamente, intentó explicar lo imposible. «No vas a creerlo, Casia. Las niñas finalmente han dormido. Sandra las hizo dormir». El rostro de la doctora se congeló. 3 años cuidando de la familia y una simple empleada había logrado lo que ella no había podido. Un instante de silencio llenó el cuarto. El desconcierto se mezclaba con la incredulidad y la tensión entre todos los presentes. Casia, controlando su voz, le pidió a Andrés hablar un momento en el corredor. Sandra, con Elena en brazos, observaba desde el cuarto mientras la profesional discutía con el padre. Sus palabras parecían plantar una semilla de duda, cuestionando la seguridad de la niña y justificando su control sobre la situación. El ambiente se volvió tenso
y Sandra sintió cómo su corazón se rompía ante la injusticia de no poder ayudar a las gemelas más. Esa noche, Sandra no pudo dormir. La imagen de Elena y Sofía durmiendo tranquilas en sus brazos se repetía una y otra vez. Algo en la actitud de Casia no le parecía correcto. Por más que intentara racionalizarlo, una inquietud creciente le decía que algo estaba mal. Al día siguiente, al volver a la mansión, el llanto de las gemelas la golpeó como un martillo. 8 horas seguidas de llanto, mientras el padre estaba nuevamente desesperado. Sueli se acercó a Sandra con su viejo cuaderno en la mano, mostrando anotaciones que confirmaban sus sospechas. Cada vez que Casia administraba la medicación, las niñas empezaban a empeorar 1 hora después. Los patrones eran claros y consistentes. Sandra sintió un escalofrío. ¿Y si lo que debía cuidar a las gemelas era la causa de su sufrimiento? El corazón le palpitaba, pero sabía que debía actuar con cautela para descubrir la verdad sin alertar a la doctora. Mientras Casia se preparaba para entrar al cuarto, Sandra se posicionó estratégicamente en la ventana, fingiendo limpiar los vidrios. Desde allí podía observar cada movimiento. La doctora manipulando las mamaderas, sin examinar a las niñas ni medir su temperatura. Sandra tragó saliva y susurró a Sueli: «Algo no está bien. Mira cómo actúa. No examina a las bebés antes de darles el líquido». El miedo y la sospecha llenaban el aire mientras las gemelas dormían temporalmente, ajenas al peligro que se cernía sobre ellas. La doctora Casia, con una sonrisa fría y calculadora, comenzó a preparar las mamaderas de Elena y Sofía. No revisaba sus signos vitales, ni escuchaba sus pequeños corazones, ni tocaba su piel con cuidado profesional. Solo añadía un líquido transparente que, silenciosamente, alteraría el estado de las gemelas durante horas. Sandra, escondida tras la ventana, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. «Esto no está bien», pensó, mientras las niñas comenzaban a inquietarse otra vez. Sueli observaba con preocupación, murmurando a Sandra: «Nunca había visto algo así. ¿Por qué darían medicación que empeora a los bebés?». Sandra asintió, consciente de que debía actuar con inteligencia, porque cualquier paso en falso podría costarle el trabajo, o peor, la seguridad de las gemelas. El corazón de Andrés estaba roto viendo a sus hijas en crisis, confiando ciegamente en la profesional que parecía controlar todo. Pero Sandra sabía que la verdadera amenaza estaba justo frente a ellos. El efecto de la medicación comenzó a manifestarse lentamente. Elena y Sofía empezaron a llorar con más fuerza que nunca, gritos que atravesaban cada rincón de la mansión. Andrés llamó desesperado por teléfono a Casia, sin entender por qué la situación se descontrolaba tan rápido. Sandra, con lágrimas en los ojos, entendió que había llegado el momento de actuar con más astucia. La verdad tenía que salir a la luz antes de que las gemelas sufrieran más. Esa tarde, Sandra decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Observando desde la ventana, vio cómo Casia manipulaba las mamaderas, alterando la rutina de las gemelas. Su corazón latía con fuerza y su mente no dejaba de pensar: si alguien no hace algo, estas niñas sufrirán aún más. Con cuidado, Sandra preparó un plan para descubrir la verdad. Mientras limpiaba la sala, observaba cada movimiento de Casia, anotando mentalmente los horarios y las reacciones de las bebés. Sueli, que confiaba plenamente en la intuición de Sandra, le susurró: «Nunca he visto a los bebés así. Algo no está bien». Sandra asintió, consciente de que la seguridad de Elena y Sofía dependía de su valentía y rapidez para actuar. A las 10 de la mañana, Andrés regresó del trabajo y encontró a sus hijas en plena crisis. Gritó desesperado a Casia sin recibir respuestas satisfactorias. El efecto de la medicación era evidente. Las gemelas estaban más agitadas que nunca. Sandra, desde su escondite, respiró hondo y decidió que debía intervenir,
aunque eso significara arriesgarse. Sabía que con cariño y atención podría calmar a las pequeñas, como lo había hecho antes, pero esta vez tendría que ser aún más cuidadosa. Sandra se posicionó cerca del cuarto de las gemelas, observando cómo Casia llenaba las mamaderas con cuidado, pero sin examinar a Elena ni a Sofía. Algo en la rutina de la doctora le parecía sospechoso, y la intuición de Sandra no podía equivocarse. Sabía que debía actuar, pero tenía que ser discreta para no alarmar a Andrés ni alertar a la doctora. Mientras Casia conversaba con Andrés en el corredor, Sandra decidió acercarse lentamente al cuarto. Sueli, preocupada, le susurró: «Ten cuidado, Sandra. No sabes lo que podría pasar si se da cuenta». Sandra respiró hondo y con las manos temblorosas tomó a Elena y la calmó con la misma delicadeza y cariño que antes. El efecto fue inmediato. La bebé dejó de llorar y su respiración se volvió tranquila. Sofía también se calmó al ver la serenidad de su hermana. Andrés, observando la escena, quedó boquiabierto. Por primera vez en meses, sus hijas dormían profundamente. Sueli no podía creerlo, y un sentimiento de alivio llenó el cuarto. Sandra, con el corazón acelerado, sabía que había hecho lo correcto, pero también entendía que la confrontación con Casia era inevitable. Al día siguiente, Sandra decidió investigar más a fondo. Observó el frasco vacío de calmante infantil en el baño y la rutina exacta de la doctora. Cada movimiento de Casia estaba cuidadosamente planificado. Un líquido que supuestamente calmaba, pero que en realidad alteraba a las gemelas. La sospecha de Sandra comenzó a confirmarse. Con la ayuda de Sueli, Sandra revisó las anotaciones de los últimos días. Cada vez que Casia administraba la medicación, las niñas empeoraban una hora después. La evidencia era clara. La profesional estaba manipulando a las gemelas para mantener el control y depender de su medicina. El corazón de Sandra se llenó de determinación. No podía permitir que las pequeñas sufrieran más. Esa misma tarde, Sandra confrontó a Casia indirectamente, asegurándose de que Andrés y Sueli presenciaran la verdad sin poner en riesgo a las niñas. Mientras Casia intentaba mantener su fachada, la evidencia y la calma de Elena y Sofía revelaron la mentira. Andrés finalmente comprendió que la ayuda de Sandra había sido genuina y vital. La verdad estaba al descubierto, y la tensión en la mansión alcanzaba su punto más alto. Sandra, con el corazón firme, decidió que era hora de enfrentar a Casia frente a Andrés y Sueli. Reunió todas las pruebas, los horarios de la medicación, los frascos vacíos y la reacción de las gemelas a su contacto. Con voz clara y serena, explicó la situación. Casia, cada vez que das ese líquido, las niñas empeoran. Esto no es cuidado, es manipulación. Andrés, incrédulo, miraba fijamente a la doctora, buscando respuestas. Con Casia fuera de la mansión, la vida comenzó a cambiar. Andrés, agotado pero agradecido, empezó a confiar en Sandra, reconociendo su instinto y cuidado como lo que realmente salvó a sus hijas. Elena y Sofía, por primera vez, dormían toda la noche sin medicación ni lágrimas interminables. La mansión se llenó de un silencio pacífico y seguro. Sueli, emocionada, abrazó a Sandra y dijo: «Nunca creí que alguien pudiera lograr lo que tú lograste. Gracias por cuidar a estas niñas como si fueran tuyas». Sandra sonrió, con el corazón ligero, sintiendo la recompensa de su valentía y bondad. Andrés, con lágrimas de alivio, se acercó a Sandra y susurró: «Eres parte de esta familia ahora». El vínculo entre ellos se fortaleció, y las gemelas, ignorando todo lo ocurrido, dormían plácidas, reflejando la paz recuperada en la casa. La historia de sufrimiento y manipulación dio paso a la esperanza y el cariño genuino. Gracias al amor, la empatía y la valentía de Sandra, la familia encontró la tranquilidad que tanto necesitaba. El llanto desesperado quedó atrás
Y por primera vez en meses, la mansión resonaba solo con risas y suspiros de alivio. Un final emotivo, donde la verdad, la justicia y el cariño prevalecieron sobre la mentira y el miedo. Las gemelas dormían profundamente y la familia finalmente estaba en paz.